Hola, ¿qué tal? Pase bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar, esta propuesta que es una especie de programa radio taller dirigido especialmente a catequistas, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, en el cual queremos dar caminos, pautas, inspiraciones para que realmente con ardor seamos canales de evangelización, de la buena nueva. En esta etapa del mundo de la iglesia donde vemos tanto repliegue, ¿no? Este repliegue que también se nota en tanta promoción de la apologética, de la defensa de la fe, cosa que no está mal, por supuesto, pero nosotros proponemos el anuncio gozoso, libre de qué, de la persona viva de Jesús, de quién, de alguien, no de algo, ni de teorías, ni de ideologías, ni de estados de ánimo, ni de posturas livianas o light, sino de la persona viva de Jesús, el anuncio de la persona viva de Jesús, no en barricadas, sino con libertad y hacia adelante, siempre hacia adelante. Por eso es una alegría compartir con ustedes otro programa más de esta serie 2018 de Gozo y Evangelio. Y como siempre, invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, sobre ustedes, para que ustedes también puedan participar, compartir este programa, este testimonio con miembros de la comunidad, con amigos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera, etcétera, porque hoy más que nunca necesitamos que cada bautizado se enamore de Jesús, realmente se enamore de Jesús. Por eso, ven Espíritu Santo, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz, fortalecedor, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el pobre. Tú eres descanso en el trabajo, alegría en nuestro llanto, templanza en nuestras pasiones. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar con este trabajo de cómo evangelizar a los bautizados y vamos a ver hoy cuáles son los tres personajes de la evangelización. En la evangelización intervienen tres personajes, cada uno con su papel bien claro y definido, que no debe ser suplantado por otro. En primer lugar, el evangelizador, que proclama y testifica. ¿Qué cosa proclama? Proclama el querigma. Proclama a una persona viva y sus hechos de salvación. Anuncia gozosamente la buena noticia, es decir, que ya fuimos salvados. Presenta a Jesús, Salvador, Señor y Mesías, como la única solución para cada ser humano, la sociedad y el mundo entero. El evangelizador, además, es testigo y testifica, con su propia vida y en todo tiempo y lugar. Es testigo de que gracias a Jesús es posible vivir de una manera nueva en este mundo y que su muerte y su resurrección son eficaces el día de hoy. Testifica con palabras lo que Dios ha hecho en él. ¿Y qué cosa testifica? Tres testimonios siempre son convenientes. En primer lugar, el más fuerte, el que manifiesta cómo por la fe y la conversión se tuvo un encuentro personal con Jesús que cambió efectiva y concretamente su vida y es capaz de cambiar la de los demás. Además, testifica el más reciente, que presenta un Dios vivo que actúa el día de hoy. Y además, testifica el que se adapte a la circunstancia concreta. Por lo tanto, al evangelizador no le corresponde enseñar teorías, transmitir ideas o presentar doctrinas. Defender a Dios, el abogado es el Espíritu Santo. Convencer al evangelizado con argumentos, citas bíblicas
sugestión o cualquier tipo de manipulación de los sentimientos, eso no le corresponde al evangelizador. Tampoco le corresponde convertir y cambiar a las personas. Tampoco suplir al evangelizado en su respuesta personal a Dios. De ninguna manera. La respuesta la da el evangelizado. Tampoco le corresponde chantajear o asustar al evangelizado. Y tampoco le corresponde, digámoslo, ver el fruto terminado de la obra de evangelización. A él le corresponde sembrar, sembrar y sembrar. Entonces, digo, lo esencial es que sea testigo más que maestro o repetidor. Que sea testigo, ¿me explico? Testigo de la persona viva de Jesús. Además, el Espíritu Santo convence y convierte. La proclamación y el testimonio del evangelizador son instrumentos necesarios, pero solo instrumentos, ya que el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Su acción se manifiesta en el evangelizador y en el evangelizado. En el evangelizador le da el celo por el evangelio. Le unge y lo usa como canal de su obra. Y en tercer lugar, lo llena de poder y amor. En el evangelizado, usando las palabras y las actitudes del evangelizador como vehículo de su obra salvífica, el Espíritu Santo es quien realiza a fondo y con eficacia la obra de evangelización. Así es. Entonces digo, qué interesante que es esto, porque el Espíritu Santo entonces es quien convence, abre el corazón para acoger la palabra de Dios, Hechos 16:14, convence experiencialmente que Dios es amor y nos ama a cada uno, Gálatas 4:6, convierte, es decir, hace eficaz la palabra proclamada, es el Espíritu Santo el que nos justifica, 1 Corintios 6:11, toca de manera misteriosa pero poderosa a toda la persona para que se vuelva a Dios y crea en Jesús, y da la fuerza para entregarse a Cristo Jesús. Entonces, al Espíritu Santo no le corresponde acusar de pecado. Esa es la obra de Satanás. Él no habla, pero está presente en las palabras, sobre todo cuando se citan las Sagradas Escrituras. El evangelizado escucha la palabra y responde a Dios. Escucha la palabra. Su papel es escuchar la palabra, porque la fe entra por el oído, Romanos 10:7. Responde a Dios. Él, y solo Él, da una respuesta a la palabra proclamada con una actitud tanto interior como exterior. Él se confiesa pecador y Él pide perdón de sus pecados. Proclama a Jesús como Señor de toda su vida. Pide a Jesús Mesías, el Espíritu Santo, y lo recibe. Entonces, al evangelizado no le corresponde discutir, digamos. No le corresponde tanto dar, sino más bien recibir. No le corresponde justificarse a sí mismo diciendo, yo no hago nada malo, una actitud farisaica, sino más bien abrirse a la gracia. Y tampoco le corresponde condenarse, o sea, yo no tengo perdón, soy un desastre, conmigo no se puede hacer nada. O sea, eso no va, no sirve. La verdad que no sirve. Lo que sí sirve es una fe confiada. Es decir, no solamente creer, sino creerle al Señor. Y entonces abandonarse a Él, entregarse a Él. Esto es muy importante, muy, muy importante. Entonces digo, hay un método que es fundamental y es tomar en fe la decisión. Tomar en fe la decisión. Esto es muy importante, porque el método de la evangelización querigmática comprende varios elementos que deben ser tomados en cuenta. Estos se fusionan a veces tanto con el objetivo mismo de la evangelización como con el contenido de la misma.
analizaremos los principales aspectos que deben ser tomados en cuenta para aprender a transmitir mejor el mensaje de salvación. Queremos asegurar que lo expuesto aquí no ha sido, digamos, elaborado en un escritorio, en un laboratorio, sino que es el fruto de la experiencia, tanto personal, en el caso mío, ya con 33 años de sacerdocio ministerial, 30 de los cuales siendo párroco en diferentes parroquias, siempre como delegado, o ahora se llama, bueno, delegado episcopal de la Pastoral de la Comunicación, pero también habiendo trabajado en la pastoral de misiones, pastoral familiar, pastoral vocacional, pastoral educativa, ¿no es cierto? Habiendo realizado muchas misiones, tanto en el país como en el extranjero, utilizando los medios masivos de comunicación y las redes sociales para la evangelización. Entonces, esto parte de una experiencia no solamente personal, sino fuertemente comunitaria, vivida con otros hermanos, sacerdotes, laicos, etc. Bien, entonces digo la importancia del método, tomar decisión. Y de eso hablaremos al regreso, para seguir con Gozo y Evangelio. No se vayan, que ya volvemos. Ya estamos de regreso con la segunda parte de hoy de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. Soy el padre Rubén Francisco Bellante. Bueno, ¿y cómo están? ¿Bien? Compartiendo esto, ¿les sirve realmente? Los pueden compartir con los demás, pueden tomar apuntes, anotar, pueden realmente orarlo, rezarlo, llevarlo después al trabajo pastoral, a la catequesis, a la misión, a la evangelización, al trabajo en la comunidad. Yo espero que sí, realmente para la gloria de Dios. Estábamos hablando del método, ¿no? En este camino de anunciar la buena nueva, la evangelización, y el método es, sin lugar a dudas, tomar la decisión. Porque, a ver, el testimonio. En primer lugar, el testimonio personal es el centro y la clave de una evangelización eficaz. Por testimonio se entiende la expresión verbal de cómo Jesús ha cambiado la vida y cómo se viven ya los efectos de su muerte y las primicias de la resurrección definitiva. Por tanto, es vivencial y personal. No se presentan ideas o doctrinas, sino hechos concretos donde se ha experimentado la salvación de Jesús. Incluso ya habíamos afirmado que para ser evangelizador era requisito totalmente indispensable el haber tenido un encuentro personal con Jesús. Si el evangelizador asegura que Jesús es el único Salvador, es porque él personalmente ha tenido la experiencia de salvación en áreas muy concretas de su vida. ¿Cómo puede alguien afirmar con seguridad y convencimiento que Jesús digamos que salva si él mismo no ha experimentado de alguna forma eso, ¿verdad? Si es testigo de la muerte redentora de Cristo, cuando aspectos concretos de la vida de pecado ya han muerto en la cruz de Jesús y se participa ya de la vida nueva de Cristo resucitado. Cuando se presentan hechos salvíficos concretos, las palabras llevan, digamos, la plusvalía que da el convencimiento personal. De otra forma sería como anunciar un producto, ¿no? De limpieza, ¿no? Que no hemos ni siquiera conocido ni menos experimentado, ¿verdad? Todo lo que decimos podrá siempre ser discutido hasta la existencia de Dios o de Jesús. Lo único que es irrefutable es cuando presentamos vivencias, experiencias en las que hemos experimentado la salvación de Dios y cómo Él ha cambiado nuestra vida. En un testimonio se manifiesta no lo que nosotros hayamos hecho por el Señor, sino lo que Él ha realizado en nuestras vidas. Un ejemplo maravilloso es aquel hombre que Jesús liberó y a quien le enseñó a dar testimonio. Vete a tu casa, donde están los tuyos, y cuéntales que el Señor ha tenido misericordia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 29. Y acá llegamos a un aspecto que es muy, muy importante y por favor presten atención, porque ¿cómo tiene que ser el testimonio? A ver, estamos acostumbrados a ver a veces por televisión algunos congresos
de la renovación carismática, o estamos viendo también algunos canales cristianos evangélicos o pentecostales, donde el testimonio es presentado de manera dramática, teatrera, larga, bueno, más largo que Esperanza de Pobre, siempre con una carga de dramatismo, llanto, musiquita de fondo, sensiblería barata de novela de cuarta y centrada sobre la persona, ¿no? Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo. Y eso no es así, no debe ser así. Cuidado con ese engaño. Cuidado con ese engaño. No puede ser así. El testimonio debe tener tres características fundamentales. Debe ser alegre, breve y centrado en Cristo. A, B, C. Alegre, breve y centrado en Cristo. ¿Te quedó claro? A, B, C. Alegre, breve y centrado en Cristo. Vamos a ver un poquito. Alegre. Un testimonio debe estar envuelto en una atmósfera de alegría, acompañado de la sonrisa, del fuego de las palabras y de la convicción de la mirada. El gozo es el primer signo de quien ha encontrado el tesoro escondido. Este debe ser manifiesto y tan contagioso que invite al evangelizado a tenerlo también. El evangelio no es otra cosa que la comunicación de una inmensa alegría, Lucas 2:10, y no puede ser transmitido eficazmente sino con el gozo del que Jesús estaba lleno, Lucas 10:21. Y también los apóstoles, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 1:6, Primera de Juan 1:4, Segunda de Juan 12:13. Naturalmente, no es una alegría ficticia, ¿no? Tampoco, es una máscara, una careta. No. Es una alegría que viene del Espíritu Santo. Entonces no es una alegría porque no existan problemas ni dificultades, sino porque aún en medio de ellos se tiene la fortaleza del Espíritu a través del gozo. Como vemos, por ejemplo, en Nehemías 8:10. Además, el testimonio tiene que ser breve. Un buen testimonio se centra en lo fundamental de la obra salvífica de Dios. No puede durar 40 minutos, una hora, hacer un show ahí. Un buen testimonio se centra en lo fundamental de la obra salvífica de Dios, sin entrar en detalles accidentales o complicados. Los relatos largos cansan y se pierde el interés. No es necesario contar toda la vida, sino lo esencial que tenga directamente relación con la conversión. Naturalmente, las situaciones de pecado, especialmente cuando involucren a otros, deben ser tratadas con delicadeza y prudencia, ¿no? No conviene identificar personas que puedan ser de alguna manera afectadas con lo que se expone. No se deben exagerar las cosas, ni nuestro pecado ni la obra salvífica de Dios, inventando milagros o agrandando las miserias propias, qué sé yo, porque a veces pareciera como que si no estuviste revolcado en la cuneta más podrida del barro, entonces parece como que Dios no hizo nada por vos. Da la impresión a veces, y no es así. A veces simplemente yo era un vago, perezoso, flojo, y me tocó el Señor, y a partir de allí he sido diligente y servicial, y ahí está la obra de Dios. Yo no era ni un borracho, ni un drogadicto, ni estaba todo el día mirando pornografía por internet, ni tampoco estaba metido en la droga, o en la infidelidad, o en el juego compulsivo en los casinos, porque a veces pareciera como que si no es así, el Señor no hizo nada. Entonces comienza el dramatismo, el llorisqueo, y quieren que todos lloren en la asamblea, y entonces sí, sentir bonito. Eso es todo un teatro, una manipulación emocional muchas veces. Claro que hay temas que son graves, pero se pueden tocar de tal manera que el Espíritu Santo vaya manejando los sentimientos y afectos de las personas, sin manipularlos, sin presionar para como quebrantando ya la voz para que todos lloren también. No, eso no es bueno, no viene de Dios, no viene del Espíritu. Entonces digo, Dios jamás necesita de nuestras mentiras
para glorificar su nombre, ni tampoco de nuestras exageraciones agrandando las cosas. ¿Me explico? Y además el testimonio tiene que estar centrado en Cristo, no en vos, ni en tu pecado, ni en lo que te pasó, ni en lo que te hicieron. Un testimonio no se centra en quien lo da, para que los demás lo admiren o reconozcan o digan, ay, mira, pobrecita, pobrecita, uy, mira lo que le pasó, uy, mira lo que hizo el Señor en él, en ella. Tiene que estar centrado en Cristo mismo y su obra salvífica, porque si la gente después de un congreso, de lo que sea, o de una asamblea, de lo que sea, sale hablando de los predicadores o del cantante o del testimonio, de no sé qué, y no habla enamorado de Cristo Jesús, algo falló, por más que hayan ido 15.000 personas, 30.000 personas, se hayan gastado miles de dólares o de pesos, o que millones de pesos, no sirvió eso. Porque la gente salió hablando de la anécdota, como cuando va a un recital de un cantante o una obra teatral o va al cine, salió hablando de los directores, de la música de fondo, de los actores o actrices, o qué sé yo, cómo vestía la actriz. No sirve eso. Un testimonio no se centra en quien lo da para que los demás lo admiren o reconozcan, sino en Cristo mismo y su obra salvífica. El mejor ejemplo es la Virgen María, quien exclama, el que es grande hizo en mí maravillas. Luego termina dándole el reconocimiento y la alabanza al mismo Dios. Santo es su nombre. Lucas 1:49. El pronombre personal, de primera persona, yo, no debe aparecer. Yo hice, yo cambié, yo soy, yo tengo. Más bien, la frase preferida debe ser el Señor el Señor me salvó, Él me amó, Él me dio su espíritu, y así, etcétera, ¿no? Por eso el testimonio tiene tres partes. ¿Cómo éramos y cómo estábamos necesitados de salvación? Aquí se subraya nuestra vida lejos del Señor y cómo Él fue tejiendo el camino para encontrarnos. En segundo lugar, el encuentro personal con Jesús por la fe se presenta como aceptamos la salvación de Jesús y cómo sucedió, centrándose en la fe y la conversión como medios para alcanzar la salvación. Y en tercer lugar, el cambio de todo lo que se enumeró en el punto primero. O sea, no nos presentamos como perfectos, sino como simples testigos en quienes Dios ha hecho una obra salvífica. Esto es muy importante. Así es. Por eso digo ahora, después de la pausa, vamos a seguir con esto del testimonio un poquito más. Y luego me gustaría que vos mismo escribas tu testimonio personal. No se vayan, que ya regresamos con más gozo y evangelio. Bueno, ya estamos de regreso con más gozo y evangelio en la parte tercera del programa de hoy. Estábamos hablando del testimonio, ¿no? Decíamos que el mejor testimonio es el de cada uno, ¿no? Muchas veces no hemos valorado nuestro propio testimonio y no somos conscientes de que todo lo que el Señor hizo no solo fue para provecho individual, sino también para edificación de toda la comunidad. Hay quienes piensan que los testimonios edificantes que impresionan son en los que Dios hizo cosas maravillosas y cambios rotundos, acompañados de milagros y signos extraordinarios. No necesariamente siempre es así. A cada quien Dios lo ha bendecido como más le convenía. Por eso el mejor testimonio que existe es el que cada uno puede dar. Tu testimonio entonces es el mejor de todos. Hay mucha gente que se parece a cada uno de nosotros y no necesita grandes cosas, sino cambios paulatinos. Nuestro testimonio le será una gran bendición. Además, un testimonio bendice a unas personas y otro bendice a otras. O sea, entonces, un testimonio debe ser un pequeño resumen del querigma. Cuando así se hace, realmente se llenan todos los aspectos de la evangelización querigmática que hemos explicado. De esta manera, se unen y se fusionan las dos líneas más importantes que hemos expuesto. Cuando la evangelización querigmática se imparte en charlas espaciadas, es conveniente que en cada una existan uno o varios testimonios, subrayando el aspecto particular de cada tema.
Por ejemplo, a ver, si hablamos de que del primer paso del querigma, bueno, Dios me amaba, bueno, perfecto. Que alguien dé un testimonio sobre el amor de Dios. Si hablamos del segundo aspecto, pero yo no lo experimentaba por mi pecado, pues bien, un testimonio sobre eso. Un aspecto como, y sin embargo él estaba conmigo, ¿no? Hasta que tuve mi encuentro personal con Cristo, otro testimonio. Estamos hablando de los pasos del querigma desdoblados que se pueden dar en varias semanas, y entonces en cada encuentro sería bueno que haya uno o dos testimonios de esto, ¿no? El otro aspecto es que murió por mi pecado y me dio vida nueva. El otro es, lo experimenté cuando le creí y me convertí. El otro es confesándolo mi Salvador personal. El otro es, y el Señor de toda mi vida. El otro es, Él me dio nueva vida por su Espíritu. Y finalmente, el último, ¿no? Y ahora vivo en la familia de Dios, en la comunidad, en la eclesía, ¿no? Entonces digo, qué bueno sería que te animes a escribir tu propio testimonio de vida, de encuentro con el Señor, en un marco querigmático, ¿no? O sea, siguiendo estos pasos del querigma que hemos explayado, que te animes a eso, sería maravilloso, aunque sea que lo tengas para vos. ¿No te animas a escribirlo o a grabarlo? Lo podés grabar en tu celular, ¿no es cierto? Y bueno, tenerlo allí, escucharlo, qué bien te hace escucharlo, lo que Dios ha obrado y obra en vos. Digo, el testimonio de tu vida, de tu conversión, de tu camino de conversión, a través de esto que estamos diciendo, los pasos del querigma, ¿no? Así que bueno, sería magnífico. Y por supuesto, todo esto no se entiende si no es a través de la oración. Todo evangelizador, como Jesús, ha de ser hombre o mujer de profunda vida de oración. Si habla de Dios es porque antes ha hablado íntimamente con Él. Evangelizador no es el que habla de Dios, sino el que transmite una experiencia de salvación. Por eso atrás de una evangelización eficaz siempre está la oración personal y comunitaria. Incluso los grandes evangelizadores no solo oran, sino que al mismo tiempo están respaldados por la oración de otros muchos que interceden continuamente por ellos y su ministerio. Muchas veces Dios no nos concede un ministerio poderoso y eficaz, con señales, prodigios, conversiones y manifestaciones de su fuerza, porque no tenemos la base de la humildad que pueda resistir tan gran peso. Esta humildad solo es fruto de la oración de la criatura frente al Creador. Dios no nos dará el éxito mientras no podamos resistirlo. Sin oración, o sea, contacto profundo con Dios, no puede existir ministerio eficaz. Sin embargo, no se debe orar con el fin de tener un ministerio lleno de poder y de frutos. La oración no es solo un medio, sino que tiene un valor por sí misma. El resultado es un fruto natural y espontáneo que aparece cuando ha existido auténtica oración. Hay quienes están muy ocupados en las cosas de Dios, pero no tienen tiempo para el Señor de las cosas. Muchos trabajan demasiado en la viña, pero nunca han conocido ni tratado al viñador o al hijo del viñador. Parecen más esclavos que trabajan que amigos que conocen a su amigo. Otros dicen que no tienen tiempo para aquel que les ha dado todo el tiempo que ellos ocupan en otras cosas. Ciertamente nunca será falta de tiempo, sino falta de amor. Es importante notar cómo los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, y de manera especial los del Nuevo Testamento, siempre están enmarcados en un clima de oración. Por último, la oración no debe ser una actividad más, sino un momento de descanso, abandono, confianza, contemplación en el Señor. La oración que se hace por obligación, por cumplimiento, cumplo y miento, y que cansa,
no está cumpliendo su principal objetivo. Durante el tiempo de oración, el Señor se revela y enseña las verdades más profundas sobre su ser y su actividad salvífica en el mundo. Solo así podemos servirle. La oración no debe ser para decirle al Señor, ayúdame en mis tareas, sino más bien, ¿en qué querés que te ayude, Señor? ¿En qué querés que te ayude? Por eso la evangelización tiene un modelo que no podemos olvidar. Y ese modelo es María. El Jesús que murió en la cruz, resucitó y está intercediendo por nosotros, es su Hijo. Ella nos lo dio por la acción del Espíritu Santo. Jesús, el único mediador y salvador, nos fue dado gracias a ella. Por tanto, ella ha colaborado de alguna manera en el nacimiento de todos y cada uno de los creyentes. Por eso debe haber alegría. Qué alegres son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, que anuncia la salvación. Isaías 52:7. Una de las más claras y evidentes características de un proclamador de salvación que anuncia buena noticia es una auténtica y profunda alegría. Alegría natural y espontánea, gozo profundo que se manifiesta. Quien ha encontrado el tesoro escondido no puede sino estar feliz y sonriente para contagiar a los demás. Los discípulos de Maús caminaban tristes dando la espalda a Jerusalén. Ciertamente ellos conocían a Jesús, sabían todo lo que había hecho y predicado, pero sus corazones todavía estaban fríos y enlutados. El querigma que ellos anunciaban jamás podría convencer a nadie. La alegría, más que la facilidad de palabra o poder de convencimiento, es absolutamente necesaria para poder anunciar al mundo la victoria de Cristo sobre el pecado y toda la opresión que hiere y enferma al ser humano. El creyente manifiesta una alegre esperanza que el mundo necesita. Dice el Evangelio en Lucas capítulo 2, versículo 10, les anunciamos una gran alegría, una buena noticia. O sea, se trata del gozo del Espíritu, fruto de la acción salvífica de Dios en todo el ser humano. Es la alegría del Evangelio que brota más de dar que de recibir, Hechos 20:35. Jesús estaba lleno del gozo del Espíritu, Lucas 10:21. Los apóstoles fueron igualmente alegres mensajeros que sembraban la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:8, Primera de Juan 1:4, Segunda de Juan 12 y 13. Y por supuesto, una cosa importante, como el evangelizador no transmite una fría doctrina o un contenido intelectual, sino ante todo a la persona misma de Jesús que está en el centro de su vida, la primera característica que obviamente debe manifestar es el amor. Amor al Evangelio, a Jesús, amor a los evangelizados. Sin él, el ministerio del evangelista, o sea, del que anuncia, sería como bronce que suena o campana que retiñe, ¿no? Sufre en su propio ser el pecado de los que viven sin Cristo, lamenta la dureza del corazón humano y tiene un amor compasivo y misericordioso para con aquellos que evangeliza o catequiza. ¿Ya? O sea, la obra del evangelizador supone un amor fraternal hacia aquellos que evangeliza, dice Evangelii Nunciandi 79. Jesús amó a su pueblo con el mismo amor que el Padre lo amaba a él, Juan 17:23. Qué importante que es esto, ¿no? Por eso digo, no se vayan porque ahora regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Estábamos hablando del testimonio, ¿no? Que tiene que ser también actual, relacionar temas unos con otros. Y también es importante regresar con el evangelizado, o sea, regresar con el evangelizado, con aquel que he catequizado.
El evangelizador participa de la paternidad de Dios en cuanto que engendra la vida de Cristo en los demás. Pero esta paternidad debe ser responsable, cuidando a quienes ha engendrado en la fe. Cada recién nacido es responsabilidad de quienes le han comunicado la vida, tanto en el plano natural como en el sobrenatural, ¿no? San Pablo era excesivamente celoso de aquellos a quienes había evangelizado y nunca los dejaba, reclamando de ellos una relación filial, 1 Corintios 4:15. Por eso, poco después de regresar de su primer viaje misionero con Bernabé, Pablo tomó la iniciativa para volver a visitar a aquellos que había evangelizado. Hechos de los Apóstoles 15:36. Esta es la razón por la cual siempre encontramos a Pablo viajando, visitando y alimentando a las comunidades por él fundadas. Sus cartas incluso son una forma de continuar su responsabilidad personal. Es muy importante también en el anuncio del querigma y en el testimonio que sea directo y también usar ejemplos, imágenes, parábolas, comparaciones. La forma más pedagógica de anunciar el Evangelio es a través de ejemplos claros que logren explicar de una manera más sencilla lo que se quiere transmitir. Los ejemplos, anécdotas y vivencias se graban mucho más en la mente de los oyentes que cualquier tipo de instrucción teórica. Los ejemplos son vehículos inmejorables para transmitir las verdades más profundas. Las parábolas del Evangelio no son otra cosa que descripciones del misterio del reino. Jesús siempre comparó el reino de los cielos a situaciones y realidades por todo mundo conocidas y entendidas. Pablo, por su parte, también usó ejemplos de su tiempo para enseñar a los cristianos las verdades básicas de la vida cristiana. Nosotros debemos encontrar ejemplos actuales y modernos que expliquen la verdad que queremos transmitir. Y claro, el Espíritu Santo es la Rúa Santa. El Espíritu Santo es el agente por excelencia de la evangelización. Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien hace aceptar y comprender la palabra de salvación. No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción directa del Espíritu. El elocuente discurso de Pablo en el Areópago ateniense certifica que la eficacia del Evangelio no radica en palabras llenas de sabiduría y ciencia, sino en la acción del Espíritu Santo. El testimonio, la predicación oral y los signos de poder son instrumentos de Dios, necesarios, pero instrumentos. Ellos son el elemento exterior y visible de la acción interior del Espíritu de Dios que nos lleva directamente y nos invita a entrar en las profundidades de la vida trinitaria y su acción salvífica. La obra de nuestra salvación es ante todo una obra divina. El alma y el motor de la evangelización es el Espíritu Santo que da testimonio de Jesús. Él toma la iniciativa. Él envía y unge a los evangelizadores. Él trabaja el alma para que escuche el llamado, la ilumina y la dispone para recibir el don de la salvación. Solo el Espíritu de Dios es quien puede capacitarnos para vivir la vida de Dios. Sin la fuerza de lo alto no es posible vivir como hijos de Dios. Solo Él puede revelarnos la verdad completa y hacernos confesar que Jesús es el Señor. Juan 16:13, 1 Corintios 12:3. Por eso, evangelización sin el poder del Espíritu es ineficaz. Si el corazón de los hombres no es transformado por el Espíritu Santo, que es derramado en él, la evangelización no cumplirá con su objetivo. El Espíritu Santo es quien hace presente en nosotros la nueva vida de Jesús. Él nos cambia el corazón, haciéndonos desear
y tener acceso al amor, la alegría, la paz, la justicia y la fidelidad. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Es el Espíritu Santo quien convence y convierte, sembrando en los oyentes la fe, para que puedan responder a la palabra proclamada, confesando que Jesús es Señor. 1 Corintios 12:3. Y es quien congrega a los creyentes en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Jesús, que poseía el Espíritu sin medida, Juan 3:34, antes de comenzar la proclamación del Evangelio, fue al río Jordán para recibir una nueva efusión del Espíritu. Lucas 3:21-22. Ungido con Espíritu Santo, realizó la obra mesiánica. Lucas 4:18. Los apóstoles también recibieron el mismo Espíritu que impulsó a Jesús a cumplir su misión. Lucas 24:49. Como el Padre me envió, así yo también los envío. Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:21-22. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles dan claro testimonio del papel imprescindible del Espíritu en la obra evangelizadora de Jesús y los apóstoles respectivamente, ya que este Espíritu, que es Señor, 2 Corintios 3:17, es fuente de vida, Juan 6:63, y da testimonio de Jesús, Juan 15:26, llevándonos hasta la verdad completa, Juan 16:13, enseñándonos y recordándonos todo lo que Jesús dijo, Juan 14:26, para después transformar al creyente en testigo con poder, Hechos de los Apóstoles 1:8, habiéndole dado la experiencia de que Dios es Padre, Romanos 14:16. Y por supuesto, no podemos olvidar que un elemento fundamental, atención a esto, al proclamar el anuncio querigmático es el uso de las Sagradas Escrituras en sus pasajes fundamentales, no un uso tironeado, ideologizado, caprichoso, veleidoso, sino un uso según la inspiración del Espíritu Santo y la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Es imprescindible llevar y usar un ejemplar de la Biblia cuando se evangeliza. Yo no entiendo cómo se puede ir a un retiro, a un encuentro, a un curso y no llevar la Biblia. Y por favor llevar la Biblia católica, no por nada, pero yo veo a veces algunos videos de estos predicadores, de estos apologetas, y andan con la Biblia con el lomo de color rojo, que sabemos bien que es la Biblia de la versión Reina Valera, que es una versión protestante de 1960 y pico, bueno, la edición última. Entonces digo, hay que tener cuidado, hay muchas Biblias católicas muy buenas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia versión latinoamericana, o sea, usemos la Biblia católica. Entonces, es de gran ventaja incluso saber, atención a esto, de memoria los pasajes fundamentales del anuncio querigmático para usarlos con agilidad en la proclamación. No te estoy pidiendo que repitas como un loro barranquero, ni que imites a ningún predicador cristiano de estos que abundan. No se trata de saber de memoria para impactar, sino que algunos textos te ayudan para tu vida, porque lo podés repetir durante el día, estando de viaje, de camino, donde seas. Qué lindo algunos textos. Uno respira hondo y los dice y se le llena el corazón de luz y de paz. Pero digo, más importante que recitar de memoria es leerlos directamente de la Biblia. No se trata de que impactes a la gente citando los textos de memoria y la cita y la gente diga, ¡wow! ¡Qué conocimiento tiene de la Biblia! Bueno, porque hay tanta gente que conoce la Biblia. La Biblia hay que vivirla, querido, también, ¿no? Es también muy conveniente que cada evangelizado tenga su Biblia para que se alimente del pan de la palabra de Dios. Hoy se puede adquirir la Biblia hasta en cuotas, en las comunidades parroquiales, 2 o 3 cuotas, digo porque alguno tiene dinero para todo, menos para comprarse una Biblia, ¿vieron? En caso de que no pueda comprarla, que siempre hay, sería bueno que la comunidad le regale una, pero no es cuestión que no pueda comprar la Biblia y se venga con... Bueno, ustedes me entienden, eso es.
invitar a Jesús al corazón. Es muy importante esto. Y lo más importante, digo, la evangelización que San Pablo hizo en Tesalónica, como en todas partes, iba acompañada del poder del Espíritu Santo, de la Rúa Santa. Era una evangelización en el poder del Espíritu. Primera Tesalonicenses 1:5. Entonces, no puede haber una evangelización eficiente si el Espíritu Santo no está actuando con su dinamismo, no está iluminando, no está orientando, no está discerniendo, no está acompañando, no está fortaleciendo. Esto es muy importante. Por eso, yo te invito a que ahora nosotros hagamos una oración. Te damos gracias, Señor, por este programa de hoy, que nos invitó a ser testimonio y ser canales de gracia, y te pedimos a través del corazón inmaculado de María, la primer testigo del resucitado, que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber compartido este programa. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir viviendo gozo y evangelio, paz y bien.